Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la materia de biología, en la cual veremos la introducción a las ciencias naturales, que corresponde a nuestra unidad número 1. Entre los contenidos que veremos en esta clase son: ¿qué es la ciencia? Las ciencias naturales y sus disciplinas. Características del conocimiento científico. ¿Cómo se construye la ciencia? Pasos del método científico. Y por último veremos el ciclo de indagación. Primero, ¿qué es la ciencia? La ciencia, en términos generales, se trata de conocimientos que se adquieren de manera ordenada. Ese sería el término más simple que podemos encontrar en la definición de lo que es la ciencia. A continuación, un esquema acerca de lo que es la ciencia. Primeramente, la ciencia trata de conocimientos que se adquieren de forma ordenada. La ciencia busca, ¿qué busca? Conocimiento verdadero. Pero como los científicos son personas imperfectas, al igual que cualquier otro ser humano, no obtienen respuestas absolutas, sino que al contrario, encuentran una verdad que podría ser, ¿no? Como ser, el conocimiento científico puede ser dinámico, es constante, porque está en constante revisión, verificación y modificación, justamente por este asunto, ¿no? De que no hay una verdad absoluta. Puede ser una posible respuesta ante un posible cuestionamiento, una indagación que tengamos, ¿no? Los seres humanos. Pero no es una verdad absoluta. Luego, la ciencia tiene objetos de estudio. ¿Cuáles son esos dos objetos de estudio? Pues dependiendo, puede ser la ciencia natural y la cual estudia. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Pues estudia cómo está formada y cómo funciona la naturaleza. Las ciencias sociales, por el contrario, estudian cómo se comportan las sociedades. Entonces, nuevamente repetimos, ciencia trata de conocimientos que se adquieren y construyen de forma ordenada. Busca el conocimiento verdadero, pero el conocimiento que se produce no es una verdad absoluta, porque los científicos son seres imperfectos. Por lo que el conocimiento científico es dinámico, siempre está en constante verificación, revisión y modificación. El objeto de estudio puede ser referido a las ciencias naturales o a las ciencias sociales. A las naturales estudia cómo está formada y funciona nuestra naturaleza. En las sociales estudia cómo se comportan las sociedades. Ciencias naturales y sus disciplinas. La naturaleza es tan amplia y compleja que por esa razón la ciencia necesita de varias disciplinas y las disciplinas son ciencias que interactúan entre sí. Acá podemos ver un esquema el cual nos explica nuevamente lo que es la naturaleza.
¿no? Y la naturaleza es tan amplia que necesita de varias ciencias que interactúen entre sí, las cuales las vamos a llamar disciplinas. Entre estas disciplinas que ayudan al estudio de la naturaleza tenemos la astronomía. La astronomía, ¿qué hace? Investiga todo lo que se encuentra más allá de la frontera terrestre, donde se encuentran nuestros astros, ¿no? Muy bien. También, asimismo, estudia el comportamiento de los planetas, las estrellas y también otros cuerpos celestes que se encuentran en el espacio, ¿no? Como siguiente disciplina tenemos la biología. La biología que estudia a los seres vivos. Los estudia desde el sentido en el que cómo están formados, cuáles son las relaciones entre sí y también con su medio. La geología, que es otra disciplina también, esta estudia el origen y formación, como también la función de nuestro planeta. Luego tenemos lo que es la física. La física analiza los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La química. Esta estudia la composición de la materia, la formación de otras sustancias a partir de la composición de la materia misma. Ahora veremos las características del conocimiento científico. Muy bien, nos dice que el conocimiento que generan las ciencias naturales tiene varias características, las que vamos a ver a continuación. Muy bien, acá tenemos las ciencias naturales y entre sus características tenemos que es confiable y al ser confiable, pues se lo obtiene por medio de pasos. Y estos pasos deben ser ordenados y constantemente validados. Parcial, entre las características tenemos parcial. ¿A qué se refiere? Pues a que los conocimientos producidos nunca logran explicar completamente los fenómenos estudiados. Es por esa razón que una de sus características de las ciencias naturales es parcial. Perfectible. Porque normalmente los científicos plantean experimentos con aproximaciones a lo que es la realidad. Luego, entre las características tenemos verificable y provisional. ¿A qué se refiere con verificable y provisional? Pues que normalmente pueden surgir errores y estos son desechados por nuevos conocimientos. Ahora veremos cómo se construye la ciencia. La ciencia se construye conocimiento a conocimiento, tal y como se construye una casa, un edificio, ¿no? Ladrillo a ladrillo. Y en el caso de la ciencia usamos el conocimiento, ¿no? Pero a partir de el uso del método científico. El método científico tiene distintos pasos, los cuales vamos a ver a continuación. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos el método científico.
Aquí están los pasos ordenados. Primeramente, el primer paso es observar. Observar. Luego, nos dice que debemos hacernos preguntas. Nos hacemos preguntas acerca de lo que hemos observado. Sería el punto 2. Luego, posteriormente, el siguiente paso ordenado que seguimos es el de hacer una hipótesis. La hipótesis es una afirmación, pero que no tiene todavía una fundamentación, no tiene una base en la cual nosotros podamos defenderla, ¿no? Entonces, pasamos a experimentar a partir de esa hipótesis. Después de experimentar, nosotros podemos llegar a una conclusión. La conclusión la escribimos y posteriormente podemos reportar los resultados. Esto podemos nosotros observarlo también en las revistas de estudios científicos, ¿no? A continuación veremos el ciclo de la indagación. Por ejemplo, acá tenemos el ciclo de la indagación. Primeramente tenemos la pregunta de trabajo. Los pasos que vamos a seguir para nuestra pregunta de trabajo son observación, concepto de fondo, inquietud particular, pregunta de trabajo. Por ejemplo, en la observación tenemos el caso de las hormigas, digamos. Vemos hormigas que se están desplazando por un tronco. ¿Cuál sería el concepto de fondo? El concepto de fondo sería ver que algunas hormigas, al parecer, pueden tener dificultades dependiendo de la textura del árbol sobre el cual se desplacen, ¿no? La inquietud particular. Aquí juntamos lo que es la observación y el concepto de fondo. La inquietud sería pensar, las hormigas tendrán dificultad o influirá en su velocidad la rugosidad del árbol sobre el cual se desplazan. Y nuestra pregunta de trabajo al final sería, ¿cómo influye la rugosidad del árbol sobre el cual las hormigas negras se desplazan? ¿No? Ahí tenemos ya unos pasos sobre lo que es la pregunta de trabajo. Ahora veremos el punto de la acción. Muy bien, antes de pasar a lo que es el punto de acción, veremos un poco de la pregunta de trabajo. La pregunta de trabajo tiene que ser contestable. Tiene que ser fácil de responder también, porque nosotros no podemos pedir que nuestra pregunta de trabajo exija tal vez instrumentos de muy difícil adquisición para poder resolver, ¿no?, la pregunta. Otro punto también, que nuestra pregunta de trabajo no tiene que tener una respuesta demasiado obvia. Muy bien, pasamos entonces a acción. En acción tenemos que hacer el detalle de lo que se va a comparar. Detallar qué se comparará. En la parte de comparar, podríamos entonces nosotros comparar lo que son árboles rugosos con árboles de textura lisa, ¿no? Muy bien. Decidir cuál será el ejemplo. El ejemplo podría ser un tronco. Decidir la distribución. Por ejemplo, vamos a tratar de marcar sectores donde tengamos árboles de
consistencia rugosa y otro sector donde tengamos árboles de consistencia lisa. Muy bien, en decidir casos a examinar, por ejemplo, la cantidad de árboles que tenemos en cada sector que hemos distribuido. Tenemos 6 con una superficie rugosa y otros 6 con superficie lisa. Muy bien, vamos a detallar qué se va a medir. ¿Qué se va a medir? ¿Qué vamos a medir? Pues la distancia y tiempo de las hormigas negras en distintas superficies. Vamos a planear cómo y con qué se van a realizar las medidas. Es decir, con qué vamos a recolectar, registrar y analizar. Podemos registrar, analizar, recolectar por medio de observación, también tablas, también gráficas. Luego tenemos lo que es la reflexión. En la reflexión tenemos redacción de la conclusión, se cuestionan los resultados, qué nuevas preguntas surgen. En redacción de la conclusión nosotros redactamos nuestra respuesta ante nuestra pregunta inicial de investigación. Luego, se cuestionan los resultados. En esta parte se cuestiona si se hizo la observación y el estudio correctamente. Luego, ¿en qué nuevas preguntas surgen? Es lo que nosotros normalmente en nuestro libro de primaria hacíamos, ¿no? Después de un experimento y de responder a nuestra pregunta inicial, teníamos que anotar qué preguntas nuevas podían surgir a partir de esa investigación, ¿no? Entonces es lo mismo acá. ¿Qué nuevas preguntas podrían surgir? Tal vez el tamaño de las hormigas puede influir, ¿no? Entonces podrían ser nuevas preguntas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a practicar lo que acabamos de aprender viendo el siguiente video en el cual vamos a ver nuestro libro virtual.